Hola, estamos listos y te saludo con mucho cariño para el discipulado pastoral correspondiente a esta semana. Fiestas patrias, ¿verdad? Estos días 14, 15, 16, etcétera, de septiembre. Bueno, el párrafo es Romanos capítulo 9 y es del versículo um, 14 al 29. Y como viene siendo la sucesión de pasajes, de contenidos y verdades, pues siempre pidiendo la bendición de Dios, su patrocinio y su permiso para este quehacer, porque separados de Él, nada se puede hacer. Bien, esto es, la injusticia de Dios es igual a misericordia. ¿De qué hablo? Empieza el apóstol con una pregunta retórica. ¿Hay injusticia en Dios? Y esto porque el párrafo anterior, recordarás, estaba con esto de que a uno ama, al otro aborrece, como dice el verso 13, a Jacob y a Esaú, ¿no? Pero hablando, recordarás el pasaje de la semana pasada, de yo por ustedes, que es el apóstol, cambiaría su discipulado porque su gente, su sangre, estuviera en el discipulado, el privilegio del discipulado de que el apóstol gozaba. Pero entonces dice, ¿hay injusticia en Dios? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Y por qué unos están caminando de la mano con el Señor, favorecidos, y otros están rezagados, están como que no tan bendecidos en ese caminar, en el discipulado con el Señor? ¿Hay injusticia en el Señor? Y contesta él esta pregunta retórica. De hecho, las preguntas retóricas no tienen una respuesta, pero la contesta él con una expresión griega del Nuevo Testamento, kiné, que dice, me asquea pensarlo, ¿sí? Es como una arcajada, ¡ja! Así, como una expresión de náusea. No la hay. En cambio, va a su argumentación. Dice, tendré misericordia, refiriéndose que se le dijo a Moisés, del que yo tenga, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y continúa el apóstol, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que ejerce misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero entonces me dirás, ¿por qué entonces inculpa? ¿Por qué dice Dios, tú tienes la culpa, hombre, si al final Él es el que ejerce misericordia? ¿Sí? Dice, ¿por qué inculpa? ¿Quién puede resistirse a lo que Dios quiere? Pero contesta el apóstol en el verso 20, ¿y tú por qué vas mm, a enseñarle a Dios? Dice aquí, ¿por qué altercas con Dios, no? Dirá el vaso de barro al que lo forma, ¿por qué me hiciste así? Por eso te diría, ¿por qué discutes? ¿Por qué pleiteas? Es lo que emplea el apóstol. ¿Por qué eh, haces una reflexión no sana con Dios? Eh, Quiero encontrar la mejor expresión. ¿Regatear? Quizás regatear. ¿Por qué regateas con Dios? ¿No tiene poder el alfarero para hacer como quiera del vaso, uno para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de la gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, a los cuales también llamó a nosotros, no solo a los judíos, de los judíos, sino también de los gentiles. Como dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. No sois pueblo, ahora serán llamados hijos del Dios vivo. Fíjate, es inclusión, no es exclusión. Está diciendo el apóstol, no solo somos los judíos, también son los gentiles. Bueno, entonces dice, para terminar esto,
Si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y Gomorra. Claro, con el versículo previo que dice que si los israelitas fueran como la arena, solo el remanente sería salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, usando textos del profeta Isaías. Bueno, te explico todo este rollazo. Espero que tú leas el texto, Romanos 9, 14 al 29, y que lo leas en varias versiones para que acabes de comprender esto. La injusticia divina, ¿por qué a unos sí y a otros no? Que se traduce en misericordia. Va, mira, no puede haber injusticia cuando hay misericordia. Por ejemplo, te lo voy a poner con el ejemplo más charro, hablando a la mexicana, que es el humano. Si tú tienes 10 pesos y vas caminando en la calle y te encuentras a un menesteroso y te encuentras junto al menesteroso o un poquito más adelante o atrasito a una indígena cargando a su bebecito ahí en la ropita que emplean, rebozo o como se llame, ¿no? Llevas 10 pesos y dices, podría darle 5 y 5, pero esta indígena con su bebé le voy a dar los 10 pesos y bola, se los das. Entonces tú continúas tu camino y se diría, oye, qué injusto, había un menesteroso y había una indígena con bebé y le diste a la indígena los 10 pesos y ¿por qué a ella y al otro no? ¿Por qué no lo dividiste? Claro, se podría decir, bueno, es que la indígena llevaba bebé, cuenta por dos, pero no, el argumento es, ¿por qué a uno sí y al otro no? Eres injusto. Y entonces, en vez de contestar, sí, soy injusto, se contesta, no, tuve misericordia. Me apliqué a quien vi que tenía necesidad. Misericordia. Ahora, eso con un ejemplo humano. Ahora, yéndonos al plano divino, ahí te va. Aquí viene pues mucho más profundo y más interesante. Gesed, que se traduce en el Antiguo Testamento misericordia, es una palabra muy, muy completa porque habla de el abrazo materno, paterno, pero más asociado a lo materno en el sentido de ternura y a lo paterno en el sentido de fuerza. O sea, un abrazo amorosamente protector por ahí, ¿no? Te sientes seguro, eso es Gesed. Entonces, en griego, Gesed no existe como palabra hebrea en griego, pero la griega que puede acercarse a Gesed es gen, gracia. Y ya te he explicado que gracia no es favor inmerecido, como se ha dicho en la verborrea cristiana por siglos, sino que gracia, charis, es gen también. Todo está relacionado, gen, charis, son palabras que vienen de una sola raíz, pero lo que está diciendo es que ejerce una condición, un acto de voluntad extraordinario sobre quien no merece absolutamente nada. Y lo ha ilustrado como el pillo que roba y mata y luego se encuentra al dueño de quien robó y mató familia y el dueño todavía le da una comida o le da ropa o algún bien material, ¿me explico? Eso es Haris, eso es gen. Entonces, asociándolo con Gesed, pues te entiendes que es un corazón paternal, divino, amoroso, pero que rebasa palabras. Ahora, aquí viene lo interesante. Entonces, si esto es así, ¿por qué unos disfrutan del favor del discipulado, de la comunión de Dios, con mucha más profundidad que otros? Si no es del hombre. Yo te dije en uno de estos que cuando sientes que Dios te abandonó es porque tú lo abandonaste. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo que el que ejerce esto es Dios, porque dice no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Ahora, todo esto con el contexto, Pablo lo usa para decir, judíos, no es exclusivo el discipulado o
Gesed o Gen o Jariz de nosotros, también es de los gentiles. Por eso, gentiles no judíos, ¿verdad? Pueblo no judío. Por eso dice, llamaré pueblo al que no era mi pueblo y amada al que no era mi amada. Es inclusión. Entonces, allí es donde entra esta aparente contradicción. Es que Dios es injusto. No, es misericordioso. Es injusto porque mete gentiles. No, es misericordioso. Entonces, regresando al ejemplo humano, de que a la indígena con un chavito, un bebé, le di 10 pesos y paso de largo y estado del menesteroso y a él no le doy nada, con él ejerzo otra bondad, como cual, hablando a lo humano, una mirada compasiva, que tú dices, pues no le sirve de nada. ¿Cómo sabes? ¿Me explico? Porque al fin la necesidad humana es tan grave que aún una mirada compasiva ayuda cuando siempre han sido miradas de desprecio, por ejemplo, o acercarle una ropa abrigadora, ¿me explico? O simplemente una bendición. Fíjate, vas a decir, no, pero calma y escúchame. Aún una bendición a una persona en un estado así, que digas Dios bendice a este hombre o que Dios te bendiga, diciéndoselo de corazón, tiene mucho efecto. Entonces, vuelvo a repetir, la misericordia alcanza a todos, que parece que es injusto porque unos tendrían más, entre comillas, que otros, pero todo forma parte de un engranaje inteligente divino, porque incluso dice, hay vasos para destrucción y hay quienes son para honra y son para deshonra, y Dios mostrando su poder, con paciencia preparó vasos para una cosa y para otra. Aquí viene el otro. En esta injusticia, entre comillas, igual a misericordia, porque no va a haber injusticia en Dios, siempre su trabajo con la humanidad es de amor y es misericordioso, pero en el mundo caído, en el mundo de pecado, estos vasos de honra y de deshonra significa que hacemos un mesianismo. Ya te expliqué, esto lo que significa es, nacemos con intención, con propósito, ¿sí? La voluntad divina. En esto es que Dios saque nuestra mejor versión colaborando con Él. Y en esta colaboración, hay vasos de honra y de deshonra, todos tenemos una función. Y eso es lo que, por eso es discipulado pastoral, no es clasecita de otro nivel, sino esto es de reflexión más acá, porque te voy a decir, aún Judas y fariseos y N personajes que quieras ahí en la Biblia, todos traen un mesianismo, todos traemos un mesianismo, traemos una intención en este engranaje santo, divino, profundo, inteligente, que nos rebasa, ¿eh? Por eso dice aquí, ¿quién eres tú para regatear con Dios, para altercar con Dios, ¿no? Porque esto es mucho, mucho más profundo, pero al fin el destino, el sino, la suerte, como mencioné también en uno de estos, ya va sobre su trazo a lograrse. Y para ello, todos los actores humanos, todos los personajes mesiánicos, porque todos tenemos intención, ya te expliqué en uno de estos también que es el mesianismo, ¿sí? Nacemos con intención, pues vamos a hacer lo que nos toca. Por eso te decía, a un Judas y a un gente rara que ves en el Nuevo Testamento y que dices, ¿cómo estos cuates? Todo, todo entra dentro del engranaje divino, porque en la soberanía del Señor soberano no se le traspapeló un papel en su escritorio, o no se accidentó algo, o no, ay, esto se me salió de control. No, todo con intención para este logro. Mira, te lo pongo de otra manera. El Hijo de Dios tenía que ir a la cruz, y para tener que ir a la cruz, tuvo que pasar todo el rollo que sabes para que haya resurrección y para que haya glorificación. Y ahí entra todo, vasos de honra y de deshonra. Si me estás entendiendo, te estoy diciendo,
El reino, el cielo, es para todos. Y todos los actores participamos. Unos con una cercanía divina espectacular, este discipulado privilegiado, y otros con su papel que tienen que hacer para que se logre todo lo que se tiene que lograr dentro del mundo caído. Si estuviéramos en el paraíso no pasaba así, pero no estamos en el paraíso. En el mundo caído, este engranaje lleva algodón y lleva barro, lleva todo. Y los actores que participamos, algunos llevan algodón y otros llevan barro, pero todo es en conjunto. Por eso te decía, es profundo, aunque la conclusión es bella, el reino, el cielo. Y ahí es donde, insisto, que si tienes alguna cosa que se te atore, con mucho gusto me echas un fonazo o me mandas un mensaje al WhatsApp y con mucho gusto nos entretenemos más contestándote. Pero te estoy diciendo, en esta obra monumental, por decirlo así, de teatro, o en esta película armada donde todos participamos, el final es feliz, porque el final en la cruz y en la resurrección y en la parucía es Dios salva a todos, Dios salva a la humanidad. Y esto de que hay judíos, hay gentiles, hay este remanente de donde los judíos por su parte mesiánica hace por su obstinación que esto se extienda al pueblo gentil y luego por el pueblo gentil los judíos tienen rebote, etcétera. Es lo que después el apóstol va a decir, ¿quién puede entender la mente divina? Claro, con manzanas y naranjas, como es este discipulado, comparándolo con la mente divina, medio se trata de ilustrar. El final es feliz, todos en el reino. Lo histórico, lo participante es lo complejo, donde sacamos nuestras dudas existenciales, pero al final es la tarea que nos toca. Ahora, abusados, asterisco, mira, no significa esto una vida irresponsable. ¿Por qué? Porque a más revelación, más responsabilidad. Ya te estoy diciendo. Tú y yo, que sabemos esta información, tenemos más responsabilidad. A mayor revelación, más responsabilidad. ¿Qué significa? Que con más razón vamos a cuidar nuestro discipulado como el Santo Grial. O sea, no para meterlo en una cajita, sino para embellecerlo, caminando con el autor de la vida y permitiéndole, colaborando con él, que saque nuestra mejor versión y que sigamos avantes en nuestro camino discipular. No es para ser irresponsable. El error sería, pues si Dios nos ama a todos y todos vamos a estar ahí con Él y mi papel es ser deshonroso, es ser el feo, pues así voy a seguir siendo. No, no, no. Por eso también existe el arrepentimiento. Por eso existe lo llamado conversión, que no es otra cosa. El término hebreo es shuv y en griego es metanoia, un cambio de mente, que es redireccionar. Como en el Google Maps, cuando llevas una guía y de repente te sales de esa guía y se redirecciona, y te vuelve a dar por dónde caminar. Para que me entiendas, eso es el volver a agarrar el rumbo con el Señor. Entonces, sí existe el pecado, sí existe la tentación, sí existe la caída, pero existe la confesión y existe la restauración. Que confesión, te digo, no es hincarte y darte de golpe, sino es decir, estoy de acuerdo, soy pecador, Señor, porque eso significa confesar, decirle, sí, soy pecador. No tienes que entrar al detalle morboso, a menos que quieras decirle, es que sí, hice esto y me siento muy mal, como quieras. Pero con decirle, soy pecador, lo admito, es suficiente, eso es lo que pide el Nuevo Testamento. Entonces, Dios te redirecciona y sigues en este discipulado. ¿Por qué vale la pena esto? Porque sí, todos vamos para el cielo y para el reino, pero hay distinción. Por ejemplo, en la mesa donde vas a comer, pones los cubiertos más bonitos adelante y los vasos más acá, y vas dejando los desechables más atrás o los sucios, como ilustra aquí vasos de honra y de deshonra, ¿no? ¿Para quién? Pues para los gorrones o para que los entran así colados, ¿no? O como en las bodas, ¿no? Las mesas mejores son para
familia, invitados importantes, y las del fondito son para los que llegaron invitados por el invitado del gorrón. Eso es el reino. Entonces, ¿por qué costea aquí pedalearle y con el discipulado echarle todas las ganas del mundo? Pues para estar en las mesas principales, viejo. Porque por más que vivamos aquí, ¿te gusta 100 años? Ay, qué tormentoso. Pues lo otro se llama eternidad. Y entonces aquí, por decirle, das bola a la hilacha 100 años, y luego la eternidad, y yo prefiero decirlo al revés, mejor estoy 100 años de discipulado comprometido, de echarle ganas, de tomar mi cruz, de seguir a Cristo cada día, negarme, estar en las verdades espirituales, crecimiento, y luego viene lo eterno, viene la hamaca, viene el gozo, viene el contentamiento en primer nivel. Espero haberme podido explicar insisto, dudas, con mucho gusto estoy para ampliártelas, pero este es un pasaje bello, ¿sí? Es un pasaje bello. No hay injusticia en Dios, al revés, habrá siempre misericordia. ¿Estamos? Bueno, bendiciones y saludos y hasta la próxima emisión.